Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Hola, muy buenas noches y mucha atención que una jueza de la República acaba de definir si se precluye o no la investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntamente sobornar testigos. Juan Carlos Giraldo, nuestro editor judicial, buenas noches. ¿Qué dijo la jueza, Chicho? Buenas. Giovanni, televidentes, muy buenas noches, mucha atención porque la juez 28 penal del circuito de Bogotá acaba de definir que el expresidente y exsenadora Álvaro Uribe Vélez continuará vinculado a la investigación por el delito de soborno. No declaró la preclusión sobre este delito. Ha dicho que la fiscalía fue ingenua en este punto, que no quiso avanzar en la investigación y contrarrestar los testimonios de varias de las personas vinculadas en este caso. Escuchemos uno de los argumentos de la fiscalía solo frente al delito de soborno. Visto lo anterior, resulta claro para el despacho que sí existe una hipótesis posible acerca de la materialidad del delito de soborno en la actuación penal. Si bien la Fiscalía no incorporó a su petición de preclusión un estudio de los elementos objetivos del tipo penal, lo cierto es que mal podría afirmarse en sede de preclusión y tal como señalara el delegado fiscal, que sencillamente no hay incertidumbre respecto de que hubiera algún tipo de ofrecimiento, dádiva o promesa, presión ni beneficios a los testigos. A fin de hacer prosperar dicha teoría del caso, la Fiscalía debía, cuando menos, establecer por qué dicho ofrecimiento de asistencia jurídica a los testigos no tenía la aptitud de la utilidad de que trata el artículo 444A del Código Penal. Juan Carlos, entonces la decisión de la Fiscalía es que no precluye, en este caso de soborno de testigos, sigue vinculado a la investigación. Sí, Giovanni, es la decisión de la juez 28 de conocimiento frente a la solicitud de la Fiscalía delegada ante la Corte. El expresidente y exsenador Álvaro Uribe va a continuar vinculado a este caso por ahora por el delito de soborno. En este momento la misma juez hace estudio y argumenta la decisión también frente al delito de fraude procesal. Recordemos que el expresidente fue vinculado mediante indagatoria de la Corte Suprema de Justicia por estos dos delitos, por fraude procesal y por soborno o presunto soborno de testigos. Por ahora solo se ha definido este delito, el de soborno, por lo que en adelante la Fiscalía podrá apelar. Una vez se termine esta audiencia de hoy, también lo podrían hacer las partes y eventualmente, si la apelación favorece a la Fiscalía, tendría que presentar una nueva solicitud de preclusión o tendría ya, en fin, que llevar al expresidente Álvaro Uribe a un juicio por estos delitos, ya sea que el delito de fraude procesal también sea declarado como que debe continuar en el caso. Esta es la información, la jueza continúa en su argumento y por supuesto estaremos muy pendientes de la decisión final. Pero Juan Carlos, he entendido ese tema, pero hay otra noticia que también es importante judicial y es la que le involucra a la exsenadora Piedad Córdoba por sus ingresos a la cárcel La Picota en Bogotá. ¿Qué nuevas decisiones se conocen sobre este caso, Juan Carlos? Bueno, pues lo que se ha conocido es que la exsenadora Piedad Córdoba ha visitado en por lo menos 24 ocasiones la cárcel de La Picota en Bogotá. Y las más recientes ocasiones, según ella misma lo ha dicho y según se ha constatado en diferentes registros del IMPEC de los ingresos a esta cárcel, pues se ha hecho para visitar a su hermano en calidad de abogada. Recordemos que el hermano de la exsenadora está vinculado a un proceso de extradición por narcotráfico. Luego que se destaparan estas visitas y presuntamente reuniones con personas condenadas por narcotráfico, por corrupción y otros hechos, pues la Fiscalía ha asumido una investigación en contra de la exsenadora. Esta investigación corresponde a un despacho de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que el día de hoy pues ya inició una indagación preliminar en contra de la exsenadora. Hay que decir que Red Más Noticias incluso se comunicó en las últimas horas con Piedad Córdoba y le aseguró a este medio de comunicación que sus visitas están únicamente relacionadas con el proceso de su hermano que afronta este proceso de extradición hacia los Estados Unidos. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por la información. Dos noticias judiciales bien importantes.
Continuamos. El Ministerio de Salud anunció que se eliminará el uso de tapabocas en espacios abiertos y cerrados en entornos escolares a partir del 15 de mayo. Tuvo que recular porque muchos le decían al señor ministro, no era lógico que los adultos sí pudieran dejar de usar el tapabocas y no los niños. Estudió esta solicitud del ministerio y tomó una decisión a partir del 15 de mayo. Otras noticias del día aquí en Red Más. El Partido Liberal decide acompañar al candidato presidencial Federico Gutiérrez. Así lo dio a conocer el expresidente César Gaviria Trujillo. Sigue el proceso judicial en contra del expresidente Álvaro Uribe. Ya les habíamos contado que decide no precluir el asunto en cuanto a lo que se refiere a soborno de testigos. Ante la JEP continúan relatos de uniformados retirados que han reconocido participación en crímenes relacionados con los falsos positivos. El general Paulino Coronado admitió los delitos que se le imputan por omisión. La fuerza pública desplegó un operativo grande en todo el país para vigilar las marchas de mañana que van a conmemorar un año del paro de hace un año. En Bogotá habrá 21 puntos de concentración, más de 4.000 policías y el SMAT está en alerta. Aquí comienza Red Más Noticias. Mucha atención, otra noticia judicial que acaba de suceder. La Fiscalía logró una condena de 53 años de cárcel en contra de Pedro José Trujillo, un venezolano que fue declarado culpable por asesinar a una niña de 15 años, a Nicole Valentina Rodríguez. Los hechos ocurrieron el pasado 24 de febrero en el pasaje subterráneo del Mesón de los Búcaros. Esto fue en Bucaramanga, en Santander, cuando este ciudadano venezolano asesinó con un arma de cortopunzante a la niña cuando ella salía de su colegio yendo hacia su casa para tratar de robarle el celular. El objetivo era quitarle su teléfono que ella llevaba. La menor recibió múltiples heridas, tras los cuales fue trasladada a un centro hospitalario en donde finalmente murió. Pues bueno, la Fiscalía logró demostrar que este ciudadano venezolano era el culpable, que es el asesino, y le impuso una condena de 53 años de cárcel. El ex paramilitar Salvatore Mancuso envió una carta al candidato del Pacto Histórico, a Gustavo Petro. En esa carta, Mancuso le dice a Petro que habló con él, que no le disgusta la idea del perdón social y por el contrario, elogió a Gustavo Petro. Mancuso, quien cumplió una condena de 15 años en los Estados Unidos y ahora se encuentra a la espera de que sea extraditado a Colombia, desde hace 18 meses le envió una carta a Petro donde se refiere a una conversación telefónica que sostuvo con él, con Petro, por iniciativa suya, donde le expresaba su preocupación por su familia. Además, sostiene que lejos del ruido electoral, la idea, dice Mancuso, del perdón social que está ofreciendo Gustavo Petro le gusta, que no es caprichosa y que es necesaria, en opinión de Salvatore Mancuso. Hablamos ahora del uso del tapabocas. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que desde el 15 de mayo ya no se va a hacer obligatorio el uso del tapabocas en las escuelas, en los colegios y en las universidades. El funcionario advirtió que los niveles de cobertura de vacunación en la población infantil sigue siendo bajitica, muy baja. Con una sola dosis es apenas del 63.9% y con dos del 42.1%. Hoy añadió que existen 525 municipios con el 70% de los esquemas completos y 205 con el 40% de los refuerzos. El ministro recibió las solicitudes que le decía el ministro, ¿por qué los adultos sí sin tapabocas y los niños no? Eso les está afectando su condición educativa. El ministro escuchó las solicitudes y tomó una decisión. El próximo 15 también se levanta el uso del tapabocas en los colegios. Esta medida se toma para apoyar a los niños que han sido muy juiciosos en sus procesos de aprendizaje, pero también queremos hacer notar a los colombianos, a los maestros, a los padres de familia, que los niños siguen manteniendo un riesgo importante. ¿Se acuerdan del caso, les contábamos ayer, de alguien que dejó tirados 9 millones de pesos muy cerca a Unicentro en Bogotá? Se hizo la convocatoria, aparecieron 9 supuestos dueños que no eran. Bueno, hoy sí apareció el dueño de verdad, después de 24 horas de que el paquetico de plata estuviera por ahí en la calle. Se trata de un empleado de una empresa privada que dejó tirada
la bolsa con el dinero en la 15 con 127. Pese a la difusión que se le dio a la noticia en las redes, en los medios, la policía encontró al dueño del paquete mediante labores de vecindario con la ayuda de videos de cámaras de seguridad. Parece que el señor no se había dado cuenta que se le había quedado el paquete, pero bueno, la policía lo encontró y al verdadero dueño pues le devolvió la plata. Hallamos una cámara de video que nos dio información sobre un vehículo donde presuntamente había salido el afectado. Allí solicitamos al parqueadero donde se encontraba este vehículo el reporte de todos aquellos vehículos que han ingresado en ese lapso de tiempo y nos entregaron 5 placas. Una vez verificadas estas placas, logramos descartar 4 de ellas por marca y modelo, y el carro que encontramos pertenecía a una empresa de renta de vehículos. Después de la noticia de ayer del buen comportamiento de la economía colombiana, hoy el gobierno decidió aumentar el ingreso solidario, es decir, el subsidio que se le da a muchos colombianos. El anuncio lo hizo el presidente Iván Duque. Además, a partir de julio también va a haber un incremento en ese dinero de subsidio dependiendo del número de integrantes de cada familia. A partir del mes de mayo, los 4 millones de colombianos que reciben el ingreso solidario en el país tendrán un aumento de este beneficio. En el pago que corresponde a mayo y junio del año 2022, el programa Ingreso Solidario subirá a 400.000 pesos. Además, desde el mes de julio, la entrega del subsidio dependerá del número de integrantes que componen los hogares de la siguiente forma. Si el hogar está compuesto por una persona y pertenece al grupo A del Sisbén, recibirá 420.000 pesos bimestrales. Si son 2 o más personas y están en el grupo A, el monto será de 435.000 pesos. Y si están en el grupo B, el beneficio será de 420.000 pesos. Esta forma de llegar con recursos diferenciados y ampliados a más familias colombianas va a acelerar no solamente que recuperemos los niveles prepandemia en términos de pobreza, sino que los mejoremos sustancialmente. El jefe de Estado también destacó que programas como Ingreso Solidario también permitieron combatir los índices de desigualdad. Lo que se conoce como el coeficiente de Gini, es decir, el indicador para medir la desigualdad, registra en el año 2021 una situación mejor que los momentos prepandémicos. De acuerdo con cifras del DANE, la pobreza monetaria de Colombia bajó en 3,2 puntos porcentuales en el 2021 y la pobreza extrema disminuyó 2,9 puntos porcentuales. Sigue el invierno en casi todo el territorio nacional. Aquí en Bogotá se vivió una tarde de caos por cuenta de aguaceros muy fuertes. Mira estas imágenes, esto es de Bogotá. Así se vieron las principales avenidas como la Caracas. Mira este ciudadano. Mira hasta dónde le llega el agua, llega casi hasta la rodilla, ¿no? Esto dificultó el paso de los articulados del sistema de Transmilenio. Uno de los lugares más afectados fue este, el campamento de indígenas de los Emberas del Parque Nacional. Y también los vuelos, porque por las lluvias, por el granizo, por los vientos de cola, 191 vuelos se vieron afectados, con retrasos de entre 1 hora y 1 hora y media. Además, súmele a las lluvias, el viento y demás, la baja visibilidad. Imágenes de Bogotá, de las lluvias de hoy, que ya se están volviendo constantes desde el sábado pasado con unas tormentas bastante fuertes aquí en la capital de la República. Vamos a hablar del futuro de Bogotá y de su zona cercana, de los municipios cercanos, porque es un tema muy importante para el desarrollo, por lo menos, de esta parte del país. ¿Le conviene la región metropolitana? ¿Le conviene el área metropolitana? ¿Cuál es la diferencia? ¿Están dando las discusiones? Doctora María Carolina Castillo, presidenta de Pro Bogotá, muy buenas noches y bienvenida a Red Más Noticias. Buenas noches, Giovanni, y a todos los televidentes de Red Más. ¿Qué le favorece más a Bogotá? Y de paso, usted nos puede hacer la claridad, ¿ser parte de la región metropolitana o del área metropolitana? Giovanni, muy pertinente la pregunta. Tal vez hemos hecho un esfuerzo grande en tratar de comunicar las diferencias entre la región metropolitana y el área, pero no hemos sido tan efectivos. La región metropolitana es una institucionalidad de asociatividad de entidades territoriales.
En este caso, el artículo 325 constitucional, que es un artículo del régimen especial de Bogotá, señala que para el caso de la capital, por sus condiciones socioeconómicas, por sus interrelaciones con los municipios y con Cundinamarca, necesitaba un régimen de asociatividad particular, propio, diferente al de los demás. Los esquemas de asociatividad entre municipios y entre entidades territoriales se dieron en Colombia a partir de la migración de los años 70 del campo a las ciudades. Cuentan casi todas las grandes ciudades nuestras con un área metropolitana, que es un esquema de asociatividad exclusivamente entre municipios. Mientras que para el caso de Bogotá y los municipios circunvecinos, se entendió que esa institucionalidad no era suficiente, que aquí en la conversación de la planeación, de la solución de los problemas, tiene que estar también sentado el departamento. Por eso es un régimen especial, diferente a los de los demás municipios grandes de ciudades capitales con sus municipios de entorno. Entonces la región metropolitana difiere, es distinta de las áreas metropolitanas en que están los 3 niveles de institucionalidad presentes en Cundinamarca. Bogotá, Distrito Capital, que como ustedes bien lo saben, no forma parte de la circunscripción electoral de Cundinamarca, tiene unas reglas de juego particulares, Cundinamarca como departamento y los municipios de entorno con los que Bogotá tiene mayores conmutaciones, mayor interacción en materia de movilidad, de empleo, de educación, de abastecimiento alimentario, en materia de seguridad. En ese punto es bien diferente. ¿En qué más es diferente la región metropolitana de las áreas? Las áreas metropolitanas pueden tener la vocación de convertirse en una nueva entidad territorial. Por eso, para su conformación, la Constitución del 91 exige la consulta popular previa. En el caso de la región metropolitana, por expreso mandato constitucional, no hay la vocación ni de que Bogotá absorba nuevos municipios, crezca Bogotá en ese territorio, ni de que esa organización se convierta en una nueva entidad territorial. En eso también es bien distinta la región metropolitana a las áreas metropolitanas. ¿Para qué se creó? Para atender 7 temas. Una que es el dolor de cabeza de todos los bogotanos y los cundinamarqueses. Movilidad. La movilidad. Que es terrible. ¿Cómo logramos integrar la infraestructura física y los sistemas de transporte? Que haya un sistema de integración tarifaria, que si yo vivo en Cajicá, cojo mi servicio municipal, me pueda integrar al sistema de transporte de Bogotá y llegue hasta mi destino, ojalá con un único tiquete, que me permita facilidad que el sistema físicamente esté conectado y lo propio en su gestión. El segundo lo apunta usted muy bien, seguridad. ¿Cómo hacemos para que las autoridades de policía no tengan una barrera en el límite político-administrativo y que puedan poder atacar y atender las demandas de seguridad, tanto en infraestructura de justicia, URIs, unidades de reacción inmediata, casas de justicia para atención de los problemas más efectivos, más comunitarios, y lo propio en materia ya de infraestructura? Para eso está prevista también la región metropolitana. En materia de seguridad alimentaria, el 40% de los alimentos que consumimos los bogotanos son producidos en Cundinamarca. Claro. ¿Cómo hacemos una mejor integración, más eficiente, una mejor disposición logística, con transformación de alimentos, con mejor conservación? Para eso también está la región metropolitana y sobre todo para un mejor relacionamiento con nuestros productores campesinos. El cuarto tema es todo el componente de vocación del suelo. ¿Dónde debe estar la industria? ¿Dónde deben estar las viviendas? ¿Cómo se integran de mejor manera? ¿Cómo los municipios capturan mejor esas rentas del desarrollo? El quinto es todo el componente de servicios públicos, abastecimiento de agua, tratamiento de aguas residuales, que es una tarea pendiente que tenemos los bogotanos y los cundinamarqueses, y todo el tema de residuos sólidos y la necesidad enorme vista en esta pandemia que estamos ya saliendo de conectividad digital en todas las condiciones rural-urbano, con una conectividad de primer nivel. Y por último, tiene la región todo un componente de reactivación económica, de desarrollo económico. Y así las cosas, si eso es tan importante, ¿por qué no están dando el debate en el Consejo? Porque viene de traba en traba, eso tiene otro nombre, pero eso viene de traba en traba. Sí, desafortunadamente, de nuevo, como lo vivimos el año pasado con el Plan de Ordenamiento Territorial, en el Consejo se está presentando un bloqueo institucional. La misma figura, recusaciones a partir de documentos que no se tiene clara ni siquiera quién es su fuente, no están permitiendo que los concejales den el debate.
El llamado que hacemos al Consejo desde ProBogotá es que se den la oportunidad de conocer esta iniciativa tan importante para la ciudad y para la región, para la calidad de vida de los capitalinos, que asuman esa discusión, que resuelvan rápidamente los impedimentos y que entren en materia, que encuentren las honduras y las dimensiones de este proyecto y de las propuestas tan importantes que van a tener en la solución de los problemas más importantes para los bogotanos y cundinamarqueses. Presidenta, ¿sabe qué dicen de la región metropolitana? Que eso es más impuestos para los bogotanos. ¿Eso es cierto o es falso? Qué pregunta tan pertinente, Giovanni. La región metropolitana es una asociatividad de municipios con el departamento de Bogotá. No tiene la facultad de imponer impuestos, porque en el régimen constitucional colombiano es responsabilidad de los consejos municipales imponer los impuestos. Y eso no ha cambiado. Siguen siendo los consejos, tanto municipales como el distrital de Bogotá y la asamblea departamental, los responsables de señalar los impuestos. ¿Cuándo? Cuando estén definidos los hechos metropolitanos y estén planteados los proyectos a financiar, se definirá cuál es su estructuración financiera. Si es por vía de tarifas, si es por vía de una cofinanciación de los municipios, si es con recursos de regalías, si es con rentas propias del municipio. Y en cada caso serán los consejos municipales los que concurrirán a esa decisión para definir la cofinanciación de cada solución para cada problema determinado. ¿Qué pasa si de aquí al 20 de julio eso no está definido? Lo ideal es que sea rápido. Los cundinamarqueses y los bogotanos no queremos aguantar más trancón. Las necesidades las tenemos hoy y esperamos que las soluciones lleguen hoy. Anticipamos que puede haber un movimiento que quiera echar para atrás el avance de la región metropolitana. Y nosotros creemos que los bogotanos no nos merecemos eso, que los cundinamarqueses queremos tener ya mejor calidad de vida. Y es ahora y es hoy que debemos atacar estos problemas. Pues es un debate que se tiene que dar aquí en la capital de la República, ojalá un debate de altura. Doctora María Carolina Castillo, presidenta de ProBogotá, gracias por estar con nosotros en Red Más Noticias. Giovanni, muchísimas gracias y al Consejo a dar la discusión, a controvertir, a proponer, a mejorar el proyecto de acuerdo. Pero qué importante es que podamos sacar la región metropolitana para los bogotanos y los cundinamarqueses. Mucha atención que 4 heridos deja la incursión violenta de 30 encapuchados a un edificio de la Universidad Nacional. En un comunicado, las directivas de la institución aseguraron que al mediodía al menos 30 personas pertenecientes a un grupo armado ingresaron con explosivos al edificio 212 de Ciencias Humanas. En los hechos, 4 personas resultaron con graves lesiones. Además, miembros del grupo de reacción del ESMAD estuvieron tratando de controlar estas manifestaciones. En la plaza del Che de la universidad también se presentaron desmanes con la policía en la entrada de la calle 26 y por eso se presentaron también trancones en Bogotá, sumados a las lluvias. Mañana va a ser un día de marchas, hay que estar preparados. ¿Sabían ustedes que en Colombia 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de acoso sexual en la calle, en espacios públicos? Es un panorama bastante desalentador. Por eso, hoy fue lanzado un programa de capacitación donde se le va a enseñar a la ciudadanía cómo reaccionar frente a los acosadores sexuales de las calles cuando una mujer es víctima o cuando alguien es testigo de un episodio de estos. Anja Costa, buenas noches. Hablemos un poquitico de este plan, de este programa de capacitación. Giovanni, televidentes, muy buenas noches. Quiero iniciar contándole que nomás en Cali, 1 de 4 mujeres ha denunciado ser manoseada en la calle. Como estos, son muchísimos los casos de mujeres quienes diariamente tienen que enfrentarse al acoso callejero. Y yo acabo de salir de un evento donde estuvimos hablando con mujeres como Natalia Ponce de León, quienes quieren hacer un llamado a la ciudadanía para aprender a manejar este tipo de situaciones, a no dejar a las mujeres solas cuando sufren de este tipo de agresiones. A esta hora quiero saludar también a Carolina Mora, quien me va a contar un poco más sobre por qué es importante desarrollar este tipo de eventos. Carolina, muy buenas noches. Buenas noches, estamos muy felices de haber recibido la convocatoria que recibimos porque es importante que todos reaccionemos contra esta gran causa que afecta a todas las mujeres en Colombia y a nivel mundial.
2.000 casos de acoso sexual fueron denunciados en el 2021 en Colombia, y hoy estamos tranquilos porque esta comunidad hoy está equipada para reaccionar y apoyar a las mujeres por esta causa. Así es, bueno, son diferentes herramientas las que se van a estar prestando para brindar un apoyo a las mujeres durante 2 años, pero a todas las personas, porque este es un trabajo conjunto. En el siguiente informe les cuento un poco más sobre todo lo que se va a venir desarrollando de la mano de L'Oréal y Stand Up Colombia. Solo el 25% de las víctimas ha indicado haber recibido ayuda, mientras que cerca de un 80% ha mencionado no saber qué hacer frente a este tipo de casos. Frente a este panorama, el programa Stand Up contra el acoso callejero junto a L'Oréal País y la ONG Right to Be anunciaron su llegada a Colombia con un programa de capacitación que pretende enseñar durante 2 años a cerca de 9.000 personas en todo el país para que sepan manejar estas situaciones. Con una metodología 5D que consiste en distraer, delegar, documentar, desahogar y dirigirse al acosador, pretende entrenar a personas en todo el mundo con un método de defensa para hacer frente a este tipo de agresiones. Cabe resaltar que según estudios, esta problemática está ligada en otros 14 países, donde los resultados añadieron que un 75% de las mujeres suelen sentir ansiedad en espacios públicos. Es decir, que 1 de cada 2 mujeres siente inseguridad cuando está en las calles. A partir de este momento, quienes estén interesados en formarse y aplicar las 5Ds en su diario vivir para prevenir nuevos casos de acoso callejero hacia las mujeres, pueden ingresar a la página standup-colombia.com. Ahí gratuitamente estarán los servicios de educación. Informó para Red Más Noticias, Anja Costa. Y aquí en Red Más Noticias vamos a hablar de un tema que le interesa a usted, a mí, a todos los que somos trabajadores. Cuando nosotros hablamos de accidentalidad laboral en el mundo, dice la OIT en su último informe de progreso social de este año, que solo el 35% de la población activa mundial tiene acceso a la protección en casos de accidentes en el trabajo y enfermedades relacionadas también con el trabajo. Resulta que mañana, jueves 28 de abril, es el Día Mundial de la Seguridad y de la Salud en el Trabajo. El tema es importante. Doctor Camilo Gómez Cristancho, él es médico cirujano, además es abogado y es el vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva, la compañía de seguros. Bienvenido, doctor Camilo, es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Doctor Camilo, por ejemplo, en el tema del COVID, ¿el tema del COVID en Colombia fue considerado o no fue considerado una enfermedad relacionada con lo laboral? Bueno, cuando inicia todo esa novedad y ese tema derivado de la pandemia, existen unos picos de infección y específicamente la población en salud es la más afectada, porque ellos de hecho fueron quienes fueron la primera línea de atención y defensa para el país, y a quienes hay que agradecerles pues el haber podido mantener los niveles que tenemos ahora de reactivación económica y demás. Específicamente se reglamentó en el país un trabajo que se hizo en asocio con las aseguradoras, el reconocimiento directo de la enfermedad, de la infección por COVID para los trabajadores de la salud. Entonces, de manera directa, sin requerir ningún trámite administrativo, aquel trabajador de la salud con resultado para COVID o incluso con no diagnóstico propio de COVID a través de una prueba, es calificado como una enfermedad de origen laboral en Colombia. Los demás sectores económicos en donde se puede dar esa posibilidad de contagio requieren un trámite administrativo para su calificación. ¿Y eso en qué ayuda? El hecho de que reconozcan este tipo de enfermedades, ¿qué beneficios le trae al trabajador, por ejemplo? Bueno, específicamente el reconocimiento inmediato lleva de manera puntual y efectiva que desde que se da el diagnóstico se puedan reconocer tanto las prestaciones económicas, el pago de las incapacidades, indemnizaciones, o en casos mucho más complejos y no esperables, una pensión de invalidez, una pensión de sobrevivientes para su familia. Y a la par las prestaciones asistenciales, toda la atención médica que derive del reporte de una enfermedad de origen laboral corresponde con cargo a la ARL entregarlo o hacerlo de manera inmediata. La hospitalización, el tratamiento médico, las terapias de rehabilitación, todo aquello conduciente a que la recuperación del trabajador sea mucho más rápida y que queden el menor número de secuelas. Por ejemplo, en Colombia, el año pasado la cantidad de accidentes laborales
¿disminuyó o aumentó? Lo digo porque estábamos en una función mixta de trabajo. Sí, nosotros la estadística, los reportes en el país de accidentes de trabajo 2021 mostraron un incremento, casi de 60.000 accidentes, pero derivados de todo lo que tiene que ver con tema de pandemia. Claro, pasamos casi de 450.000 a 513.000. Este año hemos visto ya una reducción importante, en promedio de 36.000 reportes de accidentes. Insisto, pues ese incremento fue como consecuencia de todo lo que representó el tema de pandemia, específicamente la infección por COVID. Mañana, como lo decía, es el Día Internacional de la Seguridad en el Trabajo. ¿Cómo crea uno en el trabajo un entorno seguro, saludable, positivo? Bueno, la Organización Internacional del Trabajo estableció casi que como lema la creación de una cultura de la seguridad y la salud positiva, orientada hacia el diálogo social. Y cuando hablamos del diálogo social es la participación de todos los actores del sistema, las entidades de gobierno, Ministerio de Trabajo, entidades de vigilancia, aseguradoras, empleadores y trabajadores. Ese entorno saludable solo se consigue cuando todos esos actores actúan armónicamente orientados a cuidar el talento humano. Lo que nos entregó la pandemia fue la valoración del talento humano de las personas en las organizaciones. Ya el bien más preciado es la vida de las personas. El interés de las organizaciones es cuidar la vida y la seguridad de sus trabajadores. O sea que hay una palabra clave, es el diálogo. Sí, el diálogo. El diálogo para la creación de esos ambientes. Claro, sí. Ese diálogo orientado también a que nos pongamos en los zapatos del otro. Cuando hablamos de diálogo es mirarnos, empleador, trabajador, entidades de seguridad social, orientados a lo mismo. ¿Qué es lo que pretendemos? Que un trabajador, después de una larga jornada de trabajo, termine de pronto extenuado, cansado, pero no termine tal vez en un centro de salud, en un centro de asistencia médica, a causa de una lesión que le ha aparecido o ha ocurrido de una exposición a una condición de riesgo. Entonces, cuando hablamos de ese diálogo cercano, sencillo, es procurar simplemente que podamos solucionar, gestionar los riesgos de la manera efectiva. A veces nosotros le apuntamos a la innovación, a una serie de estrategias, pero casi que lo más importante es entender cuál es la dinámica de ese trabajador, de la exposición a un factor de riesgo en su ambiente de trabajo y que sea escuchado por la organización, por los responsables de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo y se puedan dar las soluciones orientadas a que no se produzca un accidente o se inicie la estructuración de una posible enfermedad de origen laboral. Doctor Camilo, uno como trabajador, ¿cuándo tiene que levantar la mano para decir, oiga, el ambiente o el entorno laboral en el que estoy no es seguro? Bueno, las administraciones laborales cumplen una función importante, además de reconocer prestaciones económicas y asistenciales, es la asesoría de acompañamiento técnico. Pero para poder interactuar la aseguradora con la empresa, existen unos mecanismos al interior de esa empresa, como lo son el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, al cual el trabajador puede acceder, manifestar cuáles son sus inquietudes, sus observaciones, para que este comité transmita esa información al empleador y puedan construir o ajustar los planes de trabajo, los planes de acción para controlar los riesgos que existen. El trabajador levanta la mano hacia la organización de manera preventiva, pero también el trabajador puede levantar la mano cuando desafortunadamente ocurre un accidente o una enfermedad y la debe reportar para que el sistema de seguridad social y específicamente el de riesgos laborales asuma lo que corresponde como su obligación. A ustedes, por ejemplo, en Positiva, que además son enormes, ¿cuánto les ha costado ese tema de la seguridad laboral al año, por ejemplo? Bueno, casi que los costos, para empezar a enfocarnos a la respuesta, los costos se han incrementado de manera importante ahora con pandemia. Con pandemia, sin duda, claro. Sí. Y efectivamente el costo del accidente de trabajo está representado en esas prestaciones económicas y asistenciales y podemos hablar de un promedio de un accidente, si es leve, un costo cercano a los medio salario mínimo aproximadamente, sobre unos 400, 500 mil pesos por accidente, si lo queremos precisar así, en lo que puede ser su atención. Pero a eso hay que sumar todo lo que es las prestaciones económicas que puedan derivar de un accidente. Un accidente mortal puede representar fácilmente unas reservas que debe hacer la organización cercano a los 400, 450 millones de pesos,
que eso dispara importantemente digamos que esa cobertura y esa sostenibilidad financiera que debe tener una organización, en nuestro caso, al asumir el riesgo laboral, casi que aquel riesgo laboral donde otras aseguradoras no consideran que sea un mercado atractivo para el tema de los riesgos laborales. Positiva concentra las actividades de mayor riesgo en el país. La actividad minera, nosotros para este año ya registramos casi 40 muertos en minería por los eventos pasados que han ocurrido, que representan de verdad un desafío importante para el sistema de riesgos laborales y para nosotros como aseguradora, para esas familias, garantizar las prestaciones económicas y asistenciales a aquellos que han quedado en alguna condición de afectación en su salud de manera permanente y segura. Pues mañana es el Día Internacional del Entorno Seguro en el Trabajo y por eso queríamos tener un experto para hablar del tema. Doctor Camilo Gómez Cristancho, quien es el vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva de la Compañía de Seguros. Gracias por estar con nosotros aquí en Red Más Noticias. Muy bien, gracias a ustedes. Buenas noches. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llegó a Ucrania para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. Esto después de su encuentro en Moscú con Vladimir Putin. Horas antes, el presidente ruso había amenazado con su arsenal y con un ataque relámpago en caso de injerencia en Ucrania, después de que el Kremlin cortara el gas a Polonia y Bulgaria. Por negarse a pagar en rublos, tal y como lo estaba exigiendo Rusia, el Kremlin cortó el suministro de gas a Polonia y Bulgaria. Es que el gas ruso representó prácticamente el 100% de los suministros para Estonia, Finlandia, Moldavia, Macedonia del Norte, Bulgaria y Letonia. Así calificó la Unión Europea la decisión del Kremlin. El anuncio de Gazprom es otro intento de Rusia para chantajearnos con gas. Estamos preparados para este escenario. Estamos trazando nuestra respuesta coordinada de la Unión Europea. Los europeos pueden confiar en que estamos unidos y en solidaridad con los Estados miembros afectados. Desde la Unión Europea aseguran que deben reconvertirse a energías verdes y señalan que esta situación, lejos de dividirlos, los está uniendo hacia otros rumbos. Hoy el Kremlin fracasó una vez más en su intento de sembrar división entre los Estados miembros. La era de los combustibles fósiles rusos en Europa está llegando a su fin. Europa avanza en cuestiones energéticas. Señalan que seguirán pagando por el servicio como estaba establecido en los contratos inicialmente y que el incumplimiento es de parte de Rusia y no de los países del bloque. La solicitud de la parte rusa de pagar en rublos es una decisión unilateral y no conforme a los contratos. Empresas con tales contratos no deben acceder a demandas rusas. Eso sería un incumplimiento de las sanciones de alto riesgo para las empresas. En Polonia dicen estar firmes y que esta reacción es la señal que su postura frente a Ucrania está dando frutos. El gas ruso ha dejado de fluir hacia Polonia. Esto demuestra la eficacia de nuestras acciones por la soberanía de Ucrania y también demuestra cómo hemos logrado defendernos eficazmente contra el chantaje de gas ruso. El 40% del gas que se consume en Europa llega de Rusia y mientras el Kremlin presiona por ese lado, también amenaza con su arsenal nuclear y un ataque relámpago en caso de injerencia de Occidente. Si alguien se propone intervenir en los acontecimientos actuales desde el exterior y crea amenazas inaceptables para nosotros que son de naturaleza estratégica, debe saber que nuestra respuesta será ultra rápida. Así vuelven a alertar sobre el escenario que se produciría en caso de la injerencia en Ucrania y con armas que señalan solamente ellos tienen. Tenemos todas las herramientas para esto, que nadie más puede presumir tener. No nos jactaremos de ello y las usaremos si es necesario. Zelensky una vez más aseguró que la creación de una crisis está en los planes de Putin. Rusia está tratando de ocasionar una crisis mundial de precios para iniciar el caos en todos los mercados básicos y especialmente en el mercado de alimentos. Un día después de reunirse con el presidente Putin en Moscú, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya está en Ucrania, donde se reunirá con el presidente Zelensky. He llegado a Ucrania después de visitar Moscú.
Continuaremos nuestro trabajo para expandir el apoyo humanitario y asegurar la evacuación de civiles de las zonas de conflicto. Cuanto antes termine esta guerra, mejor, por el bien de Ucrania, Rusia y el mundo. Reino Unido instó a las potencias occidentales a enviar armas y aviones de combate a Ucrania. Y la Asamblea Nacional de Venezuela designó a los nuevos magistrados que integrarán el Tribunal Supremo de Justicia durante los próximos 12 años. Varios de ellos están sancionados por Estados Unidos y repiten funciones a pesar de que la Constitución lo prohíbe. El régimen de Nicolás Maduro designó a los 20 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la mayor instancia judicial de Venezuela. El nombramiento forma parte del plan de revolución judicial que ordenó Maduro el año pasado y que ha reformado leyes y normas relacionadas con centros de detención y penas carcelarias. Sin embargo, hay varias controversias alrededor de los nombramientos. La votación realizada por la Asamblea General se llevó a cabo 30 días después del plazo legal, luego de que fuera aplazada en múltiples ocasiones supuestamente para lograr acuerdos y profundizar las consultas. Aunque la Constitución venezolana establece que los magistrados deben ser elegidos por un periodo único de 12 años, 11 jueces continuaron en el cargo. José Gutiérrez, Tania D'Amelio, Luis Damiani, Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Michael Moreno figuran en una lista de funcionarios venezolanos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusados de socavar la democracia en Venezuela. El partido opositor Primero Justicia aseguró que desconoce y rechaza la designación de los magistrados, una elección que aseguran busca proteger a los corruptos y a los violadores de derechos humanos. Momento de compartir con ustedes lo más destacado en materia de entretenimiento y sin duda la noticia por estos días, por lo menos en la capital colombiana, tiene que ver con la marca Harley Davidson porque ha abierto sus puertas a todo el público. La nueva era de las motos de Milwaukee nuevamente se toma las calles de la capital. A partir del próximo lunes hasta el jueves, cada día actividades para sus clientes y de ahí en adelante a disfrutar de la marca Harley Davidson. Una nueva muestra de las motocicletas Harley Davidson inicia en la capital colombiana. Se trata de la puesta en marcha de la nueva representación de la famosa marca estadounidense de motos para acoger a sus numerosos seguidores. Hemos tenido salidas, rodadas, que ese es el fin de tener una Harley Davidson, salir a gozársela, salir a pasear. Hay muchas actividades pues, que diseñamos para eso, paseos por todas partes y vamos a trabajar muy fuerte con la comunidad. Los harlistas, como se llama el séquito de personas aficionadas a este pasatiempo, pueden contar con una muestra nunca antes vista en la capital. Una familia diversa que hace de Harley Davidson un estilo de vida reconocido en todo el mundo, el cual tiene su propio eslogan, All for Freedom, Freedom for All. La frase define la manera de ser del harlista y quiere decir todos por la libertad y libertad para todos. En esta muestra encuentra la Breakout 114. También estará disponible la famosa Fatboy 114. La Fatboy es la icónica de la película Terminator, que la usaba Arnold Schwarzenegger en el film. Está la Fat Bob. Están las nuevas, que son las Panamérica, que son las de aventura. Es una gran moto de 1250 centímetros, 150 caballos de fuerza. Desde luego, aquí hay un modelo para cada gusto. Para los aventureros, para los apasionados, para quienes saben que Harley es más bien un estilo de vida, para todos ellos, aquí ya está lista para ustedes la tienda Harley Davidson. Y desde aquí nos vamos a la Filbo, a la Feria Internacional del Libro con Fernando Trujillo, este autor español de ciencia ficción y misterio, reconocido por ser el encargado de regalarnos ese texto, La Biblia de los Caídos, además porque es uno de los autores de literatura juvenil más importantes en el mundo. La fantasía urbana llegó de la mano del autor español Fernando Trujillo a esta edición número 34 de la Feria del Libro, que hace parte de la nómina de autores extranjeros quienes llegaron a compartir sus técnicas literarias con los colombianos. Pues es porque a mí lo que más me ha gustado de siempre es la fantasía y sobre todo
los temas sobrenaturales y del más allá, de qué habrá después de la muerte, todo ese tipo de cosas me vuelven loco, siempre me han llamado la atención. Esta vez con el octavo de sus relatos que hacen parte de la saga La Biblia de los Caídos, conocido como tomo 3 de los Testamentos del Gris y de Sombra. Pues es una saga de fantasía urbana, diría yo, que es el escenario, ¿no? Porque es fantástico, es en la época actual, con elementos sobrenaturales y tiene mucha acción, creo yo, mucho misterio, sobre todo, por lo menos es lo que pretendo, y mi intención es que sea muy amena. Un recorrido por la salvación de una joven que tras ser poseída por un espíritu maligno debe afrontar una serie de aventuras junto a su familia para lograr eliminar ese yugo. Pero a cambio tendrá que doblegar su voluntad al sin alma. Y yo sigo recorriendo la nueva tienda Harley Davidson en Bogotá. 109,19. Ahí la encuentran y les queda fácil. Y nosotros también seguimos registrando todo lo que ha seguido sucediendo con el juicio de Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard por difamación. 50 millones de dólares es lo que ha estado en juego y cada vez se conocen más detalles de lo que pasó allí en los tribunales. Resulta que esta vez una psicóloga contratada por los abogados de Johnny Depp declaró que Amber Heard sufre trastornos de personalidad. Durante este juicio que se ha llevado a cabo cerca de Washington a raíz de esa demanda por difamación presentada por el actor contra su exesposa. Shannon Curry, esta psicóloga clínica y forense, afirma haber examinado personalmente la salud mental de Heard 12 horas durante 2 días en diciembre de 2021. Curry estima que la actriz de 36 años que protagonizó la película Aquaman tiene un trastorno límite de la personalidad y un trastorno histriónico. Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. La noticia es que ya no va a ser obligatorio el uso de tapabocas en escuelas, colegios y universidades a partir del 15 de mayo. Hace apenas 48 horas les estábamos llevando a ustedes la noticia de que ya en espacio cerrado para los adultos, en algunas excepciones, no era necesario. Y muchos se preguntaban, ¿y por qué para los niños sí? Con todo lo que estaba ocasionando eso, como por ejemplo retrasos en el desarrollo de los niños en sus maneras de expresión. Bueno, el gobierno acogió esas recomendaciones, sugerencias de gran parte de la comunidad médica y tomó otra decisión, que es a partir del 15 ya no se necesita en los colegios. Desde este 15 de mayo, el uso de tapabocas en espacios cerrados y abiertos de ámbitos escolares no será obligatorio. Esta medida se toma para apoyar a los niños que han sido muy juiciosos en sus procesos de aprendizaje, pero también queremos hacer notar a los colombianos, a los maestros, a los padres de familia, que los niños siguen manteniendo un riesgo importante. El ministro de Salud insistió en que los niveles de cobertura de vacunación en población infantil sigue siendo baja, con una sola dosis del 63,9% y con 2 del 42,1%. Lo que esperamos es que todos los profesores, padres de familia, rectores escolares incentiven a los niños a vacunarse y que los señores gobernadores, alcaldes, EPS e IPS durante estos días que nos restan desde el día de hoy hasta el 15 de mayo, cuando termina la medida, en conjunto con el sector educación y el sector de bienestar familiar, hagamos operativos en todo el país para crecer en la cobertura de vacunación. A hoy existen 525 municipios del país con el 70% de esquemas completos y 205 con el 40% de refuerzos. Se encuentran Tunja, Armenia, San Andrés, Leticia, Manizales, Ibagué, Pereira, Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Popayán. Expertas en el tema apoyaron la medida. Sin este aditamento, los niños pueden reconocer en nosotros aspectos de la comunicación no verbal, como son los gestos, que acompañan la comunicación verbal, y así reconocer las emociones,
las intenciones del discurso y responder efectivamente a esos requerimientos comunicativos. A lo largo de la pandemia, según cifras oficiales, han fallecido 358 niños y 549 fueron atendidos en unidades de cuidado intensivo. Pues se veía venir porque no sonaban justo. Paula, buenas noches. No la llevo ahí. Pero antes, bienvenido. Mauro, qué rico tener... Mire, nosotros no nos veíamos los tres en el set desde el día que empezó la pandemia. Desde el día que empezó la pandemia, desde el día que nos encerraron, sí. Pero están igualitos. Paula sí, yo... Usted sí está igualito, Mauro. Gracias por el piropo. Digamos que me falta un poquito de sol todavía, pero... Bueno. Pues Mauro, en este caso se vean y lo hablábamos con Paula, los niños, uno que es papá, se sabe, dicen que retrasa el desarrollo de comunicación, de lenguaje verbal de los niños cuando ellos no ven a sus amiguitos, a sus pares, pronunciar las palabras en sus labios, la R, la D y demás. Y eso le dijeron al gobierno y de una u otra manera el gobierno tuvo que recular y adelantar para el 15 la decisión de no usar el tapabocas en los colegios. Pues a mí me parece que hay un poco de improvisación en las medidas, ¿no? ¿A ustedes no les parece? En menos de 36 horas ya hubo un cambio definitivamente en las reglas del juego que estaba planteando el gobierno. ¿Por qué? Pues porque resulta que el ministro argumenta ahora que esto es para que no se retrase el proceso de aprendizaje de los niños, para lograr que haya mayor actualización respecto a todo lo que se falló durante la cuarentena. Todo eso lo conocíamos hace 36 horas, es decir, en 36 horas no ha cambiado las razones que él está enunciando. Creo que sí pesó, por ejemplo, que la alcaldesa de Bogotá hubiera dicho, oiga, por lo menos a Bogotá, déjenos a nosotros que los niños puedan ir al colegio sin ningún tipo de tapabocas, lo mismo va a pasar con las universidades, pero no solamente eso, sino un argumento que es contundente. ¿Cómo es posible que a partir de las nuevas medidas la gente pueda estar en una discoteca, en ciertas ciudades del país, por supuesto que cumplan los parámetros de vacunación, en una discoteca bailando y gritando, etcétera, etcétera, sin tapabocas, y que los niños que están mirando para adelante y con 1 metro de separación, ustedes los están viendo en las imágenes, no puedan quitarse el tapabocas? Entonces creo que desde esa perspectiva hay algo de improvisación en la medida, ya se va actualizando, pero un punto fundamental en todo esto, y es que mucha gente con las medidas para los niños y las universidades, pero también con las medidas para poder dejar de usar el tapabocas en espacios abiertos y cerrados bajo ciertas condiciones, está diciendo, listo, el Estado me está autorizando a mí para hacer lo que sea, que aquí ya no hay pandemia. Ojo, el Estado te está teniendo en cuenta la evolución colectiva de la pandemia. El individuo se sigue cuidando él solo. Les voy a dar solo un datico del número de niños que han tenido dificultades durante toda esta pandemia. 358 niños fallecidos. Si eso no da para que cuidemos bien a los niños y los instruyamos para qué hacer sin tapabocas, yo no sé qué más. Y 549 entraron a UCI, de esos 358 fueron fallecidos. Por lo tanto, todas las nuevas medidas nos llevan a responsabilizarnos mucho más de nosotros mismos porque el papá Estado está empezando a soltarnos como personas adultas y maduras. Mucha atención que una juez de la República hace apenas una hora definió que no precluye la investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntamente sobornar testigos. Pero hay otro cargo que tiene que ver con fraude procesal. Sobre ese caso específico, Juan Carlos Giraldo, ¿qué ha dicho la jueza? Giovanni, televidentes, buenas noches nuevamente. Pues la juez 28 de Penal del Circuito de Bogotá continúa argumentando sobre esta solicitud de preclusión. Ya como usted nos lo decía, no aceptó la preclusión del delito de soborno. Señaló que la Fiscalía no investigó a fondo los testimonios de este caso, de este delito que presuntamente incurrió el expresidente Uribe. Y frente al delito de fraude procesal, en este momento argumenta, está en la sexta razón de 15 o causales jurídicas, como se conoce en el argot de la ley. Y está diciendo hasta este momento que en el causal 6, en el argumento 6, no se ha logrado demostrar que Álvaro Uribe fuera ajeno a esta conducta de fraude procesal. Si bien dice la juez, no se demuestra tampoco con claridad que haya intervenido de manera directa en la comisión de este delito, sí se puede establecer que de una u otra forma siempre estuvo al tanto de lo que ocurría con respecto al fraude procesal.
¿Por qué con respecto al fraude procesal? Porque supuestamente en el proceso se allegaron unas declaraciones con la única intención de desviar la investigación, de hacer confundir a las personas que estaban adelantando este caso, en concreto contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, caso que se desprende de una indagación contra el senador Iván Cepeda. Escuchemos la declaración de no preclusión del delito de soborno en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Visto lo anterior, resulta claro para el despacho que sí existe una hipótesis posible acerca de la materialidad del delito de soborno en la actuación penal. Si bien la Fiscalía no incorporó a su petición de preclusión un estudio de los elementos objetivos del tipo penal, lo cierto es que mal podría afirmarse en sede de preclusión y tal como señalara el delegado fiscal, que sencillamente no hay incertidumbre respecto de que hubiera algún tipo de ofrecimiento, dádiva o promesa, presión ni beneficios a los testigos. A fin de hacer prosperar dicha teoría del caso, la Fiscalía debía, cuando menos, establecer por qué dicho ofrecimiento de asistencia jurídica a los testigos no tenía la aptitud de la utilidad de que trata el artículo 444A del Código Penal. Pues bien, como están las cosas en este momento, entonces el ex senador continúa vinculado al proceso por el delito de soborno. Tal parece que sucederá lo mismo con el delito de fraude procesal, por lo que se ha vislumbrado de los argumentos de la jueza 28 de conocimiento. Después de esto, las partes podrán apelar y eventualmente este caso pasará ante otro magistrado, esta vez ante uno de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá. Información desde nuestra sala de redacción, Juan Carlos Giraldo, Redman Noticias. Gracias, Chicho, por la información. La otra noticia tiene que ver con la política, porque ya Fico Gutiérrez es el candidato oficial del Partido Liberal. Un documento, Paula, nada más y nada menos de 17 páginas, con 19 puntos a los que Fico dijo sí, y ahora también es el candidato de los rojos. Es cierto, adhiere el Partido Liberal a esta candidatura de Federico Gutiérrez, que se ve, por lo que dicen las encuestas, como el candidato que llegaría con Gustavo Petro a segunda vuelta. Por más de 4 horas estuvieron reunidos el expresidente, el candidato, hablando de esos 19 puntos que incluyen lo que ellos han denominado líneas rojas. Entre esas líneas rojas, Giovanni, pues está que se respete la protesta social, que se implemente el acuerdo de paz, la renta básica, la reforma a la justicia. Y Federico Gutiérrez dijo que estaba de acuerdo con este acuerdo programático. Con comunicado y afiche incluido se oficializó la llegada de Federico Gutiérrez al Partido Liberal. No vamos a tener diferencias mayores, tenemos muchas coincidencias en lo que hay que hacer y sobre todo estamos totalmente de acuerdo en que hay que dedicarse a la gente vulnerable, a la gente pobre, a la gente marginada de este país, a los indígenas, a los afrodescendientes, a los jóvenes, que eso es lo que hay que hacer y esa es la prelación. Tras ser facultado por la mayoría de la bancada electa, el jefe natural del partido, César Gaviria, se reunió por más de 4 horas con el candidato para que las 19 líneas rojas trazadas por las toldas rojas fueran aprobadas e incluidas en el plan de gobierno de Fico. Renta básica para 36 millones de colombianos, la revolución del campo, la manutención de la población universitaria, el cumplimiento total del proceso de paz, sacar de la pobreza a la tercera edad, la reforma a la justicia, el fortalecimiento del sistema educativo, el respeto por la protesta, son entre otros los puntos propuestos por el Partido Liberal y que Gutiérrez asumió con el compromiso de llevarlos a cabo durante su posible gobierno. Con el respaldo de los liberales, a la campaña del Equipo por Colombia llegaría la tercera fuerza política más importante de Senado, con más de 2 millones de votos, es decir, el 12,74%, y la quinta en Cámara con cerca de 145.000 votos, es decir, el 5,53%. Es de aclarar que al menos 5 congresistas electos no están dispuestos a apoyar a Gutiérrez. El Partido Liberal sumó más de 2.200.000 votos el pasado 13 de marzo. Que nosotros hemos tenido el respaldo de nuestros amigos, de nuestra gente en los sectores que nos venían ya reclamando esta decisión, pidiéndonos que tomáramos la decisión por Federico. Aspiramos no solamente a tener esos 2.200.000, sino adicionalmente, yo creo que es un respaldo muy fuerte a una candidatura que se impulse, que coge toda la fuerza para ganar. El documento fue escrito y firmado por César Gaviria, con base en el sentir de la bancada. Así fue como se evidenció al principio de la misiva, donde dejó ver que a los liberales les ha hecho falta coraje y asegura que han tomado una posición tibia, que pretenden corregir. Luego pasa a una serie de críticas para el actual gobierno.
Para Gaviria, el hecho de que Fico llegue a las toldas rojas significa estar alejado del centro, del uribismo y del continuismo. Con la llegada del Partido Liberal a la campaña de Federico Gutiérrez, pues el ajedrez político en el Congreso empieza a moverse. Hicimos aquí en Redman Noticias un primer ejercicio, ojo, esto es un primer ejercicio, de cómo quedarían esas fuerzas para la gobernabilidad de los 3 candidatos que según las encuestas se ven como los favoritos. Y este es el ejercicio. Las relaciones del próximo presidente de Colombia con el Congreso de la República son claves para desarrollar muchas de sus propuestas, aún más cuando varios de los candidatos han hablado de reformas sustanciales para el país que tocan las pensiones, la justicia y hasta la salud. Federico Gutiérrez, Senado. En el caso de que el exalcalde de Medellín llegue a la Casa de Nariño, su gobierno tendría las siguientes fuerzas a favor. Partido Conservador, 15 curules. Partido de la U, 10 curules. Partido Liberal, 15 curules. Centro Democrático, 13 curules. Cambio Radical, 11 curules. Partido Mira y Colombia Justa Libres, 4 curules. Para un total de 68 senadores que representarían cerca del 62% del Senado. En la Cámara de Representantes el panorama sería el siguiente. Partido Liberal, 32 curules. Partido Conservador, 25 curules. Cambio Radical, 16 curules. Centro Democrático, 16 curules. Partido de la U, 14 curules. Para un total de 103 congresistas que representan un 57%. Gustavo Petro, Senado. En el caso de que el senador llegue al poder, contaría con el respaldo del Pacto Histórico, uno de los movimientos más votados en las pasadas elecciones, que cuenta con 19 curules en el Senado. Si el Partido Verde y la coalición Centro Esperanza deciden apoyar a Petro, le sumarían 13 curules. También estaría el Partido de los Comunes con 5 curules y los indígenas con 2 curules, para un total de 39 senadores que representan el 36% del Senado. Frente a la Cámara de Representantes, el Pacto Histórico tiene 26 curules, Alianza Verde 11 curules, Liga Anticorrupción 2 curules, Centro Esperanza 2 curules, Nuevo Liberalismo, Colombia Renaciente, Fuerza Ciudadana y Maíz 1 curul cada uno, para un total de 45 congresistas que representan cerca del 24% a favor de Petro. En el caso de que el ganador de la contienda electoral sea Sergio Fajardo, el panorama es similar al de Gustavo Petro, teniendo en cuenta que las fuerzas alternativas se han unido en diferentes propósitos y el mismo exgobernador de Antioquia ha tomado distancia del expresidente César Gaviria, del partido Cambio Radical y de la U, y de los partidos que representan a la derecha del país. Bueno, de otro lado, a la par del anuncio de ese apoyo que ya veíamos de los liberales a Federico Gutiérrez, se conoció también una carta firmada por 15 congresistas liberales que decidieron apartarse del rumbo que tomó el expresidente Gaviria. 15 congresistas en funciones y electos le hicieron saber al jefe natural del Partido Liberal y también a la colectividad que no apoyarán la decisión de irse con Federico Gutiérrez. Argumentan que no están incumpliendo ningún acuerdo interno. Además, aclaran que su adhesión se debe a un acuerdo programático adelantado hace varias semanas. Consideran que en un eventual gobierno de Petro podrían darle un corte liberal progresista con el que se sentirían representados. Lo que ha hecho el señor expresidente César Gaviria, director del partido, es antiestatutario, totalmente incoherente y evidentemente va en contra de las ideas liberales. Ya le dijimos no, 15 congresistas, actuales y nuevos congresistas, pero seguirán muchísimos más dirigentes diciéndole que no, porque los liberales sentimos que las banderas liberales hoy las están arbolando, básicamente es Gustavo Petro. Sobre este tema, senador Mauricio Gómez, buenas noches, bienvenido a Redman Noticias. Giovanni, buenas noches a ti, a la gente que nos ve a esta hora, a Paula, contento de estar aquí acompañándonos. Senador, ¿cómo quedan entonces las fuerzas del Partido Liberal que se van con Federico Gutiérrez y las que se van entonces con Gustavo Petro? Porque entonces ahí se ve como una división, pero esa división tiene unos porcentajes. En su opinión, ¿cuáles serían esos porcentajes? No hay una división, hay una mayoría clara, Giovanni, con Fico, y yo diría que es un 85-15. Hay solamente 4 congresistas electos, los demás ya se fueron.
Yo lo dije hoy en varios medios, el señor Velasco se fue hace rato, el señor García Realpe lanzó a su hijo por el Partido Verde y se ahogó. Yo lo que creo es que están sangrando por la herida. Bastante que buscaron a nuestro partido, bastante que mandaron emisarios a la casa del presidente Gaviria. El mismo Petro tuiteó para que el expresidente lo acompañara, lo visitó hace más de un mes en su casa en La Calera, le mandó emisarios como Roy Barrera, como Armando Benedetti, como el Gordo Bautista, permanentemente estuvo enviándole gente para que lograra que las toldas rojas estuvieran al lado de él, y no se logró porque el partido al final encontró más coincidencias con el candidato Federico Gutiérrez. Coincidencias, Giovanni, que no nacen ahora. Hay que recordarle a la opinión pública que el liberalismo acompañó a Fico Gutiérrez en su campaña a la alcaldía de Medellín, con Eugenio Prieto, en ese momento senador de nuestro partido, derrotando al uribismo en cabeza de Juan Carlos Pérez. Entonces, ahora que el liberalismo no les da el apoyo, entonces ahora somos malos, ahora el expresidente es antidemócrata, ahora el expresidente impuso una decisión. No, hay que aceptar una derrota, hay que aceptar una decisión que tomó el partido en democracia. El expresidente por eso convocó a las bancadas conjuntas, las bancadas se pronunciaron. Hay dos conclusiones claras del día de ayer. Una, el expresidente Gaviria sale fortalecido, empoderado de sus bancadas, que lo facultaron para tomar esa decisión. La tomó ayer mismo después de una reunión de más de 4 horas con el candidato Fico, y yo creo que ese documento que acoge Fico es el documento que va a ser el documento guía en el actuar de las bancadas de Cámara y Senado estos próximos 4 años en el Congreso de la República. Senador, ¿qué nos puede contar de lo que pasó en esa reunión de más de 4 horas entre el expresidente Gaviria y el candidato Federico Gutiérrez? Para que ese apoyo que hoy se anuncia se diera, el candidato Fico tenía que dar un sí irrestricto a cada uno de esos 19 puntos contenidos en las 17 páginas del documento, o alguno de ellos era negociable. No, llegó a hablar con el expresidente de los puntos que estaban establecidos en el documento que se socializó con las bancadas ayer en el Hotel Sheraton de la 26. Estuvo de acuerdo con todos los puntos, con las 17 páginas. Es más, pidió ampliar esos puntos para un programa más social, porque el candidato Fico Gutiérrez cree, y es un candidato de centro, en lo social. Y por supuesto acogió el documento a plenitud. Por eso el acuerdo se selló anoche mismo y se oficializó en la mañana de hoy. Yo creo que el partido está contento, sus bases están contentas, no solamente los parlamentarios, los senadores, los representantes, sino los ediles, los concejales, los diputados, que son los que trabajan con las comunidades día a día, están de acuerdo con esta decisión. Y el expresidente fue muy claro, que hay que alejarse del populismo, del autoritarismo, del mesianismo en Colombia, y por eso yo creo que la mejor decisión, la decisión que le conviene a la democracia de nuestro país, es apoyar al candidato Fico Gutiérrez, y lo vamos a hacer con todo el entusiasmo, con toda la pasión del caso, sabiendo que estamos en manos de un candidato que ya ha sido probado, fue alcalde de Medellín, y salió con el 85% de favorabilidad. Sabe cómo se gobierna y lo va a hacer muy bien estos próximos 4 años. Senador, hablemos de cuentas, porque todo en la vida son cuentas, que en este caso son votos. Más o menos, ese apoyo de ustedes, ¿cuántos votos representan para la campaña de Federico Gutiérrez? Yo no lo llevaría a votos, porque el voto a presidencia es un voto libre de opinión, que yo creo que sale muy convencido de lo que cree y de lo que sabe que el país necesita. Yo creo que es un apoyo de una colectividad que acerca a Fico al centro de la política en el país, que aleja a Fico de la extrema derecha. Ya Fico había anunciado su fórmula a la vicepresidencia, mandándole un mensaje muy claro al centro del país. Es un candidato de origen verde, que hoy
que apoya a Fico es malo porque apoya a Fico, pero cuando era verde era bueno. Fue un buen alcalde. Lara fue una persona que trabajó por la comunidad, por la gente, por los más necesitados. Cuando la gente pensaba que el candidato a la vicepresidencia de Fico era cercano al uribismo, que iba a ser Barguil, que iba a ser Juan Lozano, Fico salió con una decisión independiente, salió con una decisión propia, salió con una decisión de él, nombrando como su vicepresidente a una persona de centro en este país. Entonces yo creo que él está mandando mensajes. Él ha dicho siempre que es un candidato independiente, recogió firmas, no tiene partido político, es una persona sin tacha en su hoja de vida, que le cabe el país en la cabeza, que quiere unir al país. Y nosotros estamos con él en ese objetivo común, que es trabajar por los más necesitados de Colombia, por la periferia del país, por las regiones. Él viene de las regiones y tiene muy claro que el desarrollo del país debe nacer de las regiones y no del centro del país. Pues senador Mauricio Gómez, queríamos conocer su opinión sobre esta noticia política muy importante de cara a estas elecciones presidenciales. Muchas gracias, qué bueno tenerlo con nosotros aquí en Red Más y feliz noche. Muy bien, aquí queda presente, después de oír al senador Mauricio Gómez, parecería que nunca se hubiera acercado César Gaviria del Partido Liberal a Gustavo Petro, porque todos los argumentos del senador para estar con Fico Gutiérrez parecen unos argumentos absolutamente irrebatibles. Hay gente, sin embargo, que dice, no, aquí las cosas no son de fondo, aquí las cosas tienen que ver con una apuesta para ver cómo llego, cómo no llego. Yo, que tenía esa misma percepción, empiezo a flaquear en ese argumento. ¿Por qué? Acuérdense ustedes, la encuesta más reciente del final de la semana pasada le da más ventaja en primera vuelta a Gustavo Petro y da ganador en segunda vuelta a Gustavo Petro con un margen mayor frente a Federico Gutiérrez. Ante esa situación cualquiera diría, si el Partido Liberal a estas alturas fuera puramente interesado, fuera puramente utilitarista, pues sencillamente se habría ido nuevamente a favor de Gustavo Petro, incluso tragándose las palabras de reacción frente a Francia Márquez cuando dijo que César Gaviria era un neoliberal de toda la vida, etcétera, etcétera. Entonces miremos un poquito en el fondo, no en la forma, si hay algunas discrepancias serias frente a lo que plantea Gustavo Petro. En esas 17 páginas, en esos 19 puntos, o 19 páginas y 17 puntos, cualquiera de las dos puede ser porque los números son más o menos equivalentes, hay 3 argumentos centrales que el Partido Liberal está defendiendo y que contravierten las posiciones de Gustavo Petro. Primero de ellos, el decir que en el sistema de salud se requiere una reforma, en eso los dos están de acuerdo, pero sin tocar las EPS. Acuérdense ustedes, Gustavo Petro dice, hay que acabar con las EPS, la salud tiene que ser totalmente pública. Segundo argumento, acuérdense ustedes uno de los puntos que salió de la campaña de Gustavo Petro, el decir, vamos a agarrar los ahorros que la gente tiene en este momento en los fondos privados y en cierto rango de ingresos nos los vamos a llevar a Colpensiones porque esos ingresos son públicos. Fue uno de los puntos de disputa de Gustavo Petro con Fico Gutiérrez en un debate. Los 19 puntos dicen, las pensiones que tiene la gente en los fondos privados son de la gente y no se tocan. Pero tercer punto y muy importante, el Partido Liberal dice, hay que reformar el SMAT, pero no acabar con el SMAT. Gustavo Petro dice, hay que acabar con el SMAT. No se les haga raro la reacción de Gustavo Petro cuando dijo, sí, ahí están pintados, son neoliberales, vuelven a sus raíces, etcétera, etcétera. Hay gente que dice, parece un comentario del Chavo cuando decía, al fin que ni quería. Al fin que ni quería. Bueno, Paula, hablemos de los temas de inseguridad en su región. Nosotros estamos haciendo todos los días recorridos de lo que está pasando en las calles de la capital de la República, pero es que lo que pasó en Cali fue aterrador. Es cierto, la historia de un caso de un robo rarísimo. Una mujer estaba en una moto, de un momento a otro llegan 10 delincuentes, 10, imagínense ustedes esta cifra, la rodean y le disparan con un arma traumática, le disparan en el rostro. Las autoridades están ofreciendo una millonaria recompensa para dar con estos asaltantes, mientras que la mujer está siendo atendida en el Hospital Universitario del Valle. Ya la han tenido que intervenir quirúrgicamente 2 veces. Esta mujer finalizaba su jornada laboral y regresaba a su casa, cuando en su recorrido por la calle 44 al oriente de Cali se vio rodeada por hombres en motocicleta que le dispararon con un arma traumática, al parecer por robarla. Eran más de 10 motos, era una banda que la cogieron, la cerraron
La tumbaron de la moto, le pegó unas patadas el tipo y enseguida me le pegó un tiro en la carita y otro en el brazo. Ya se inició la investigación y ahora las autoridades han ofrecido una recompensa hasta de 10 millones de pesos a quien brinde información del paradero de estos sujetos. Fue herida en su rostro con un arma traumática. Desde luego que todas estas evidencias y elementos materiales probatorios serán dispuestos de la autoridad competente para la judicialización y captura de estos delincuentes, quienes ya se tienen identificados, individualizados. En estos momentos la mujer se encuentra siendo atendida en el Hospital Universitario del Valle, donde ya ha sido intervenida quirúrgicamente en 2 ocasiones con el fin de reconstruir su rostro. Pedimos justicia, una niña que ella quiere salir adelante, pero ahorita con este caso que le está pasando a ella, con esta situación tan difícil, ella está muy afectada, le da miedo. Este caso enciende las alarmas, no solo por el incremento de hurtos en la ciudad, sino por la exposición al peligro de las mujeres en Cali. Mañana es día de marchas y las autoridades en la capital de la República tienen listo un dispositivo de seguridad, porque va a haber plantones, va a haber marchas citadas para conmemorar un año del gran paro de hace un año. Todas las estaciones de Transmilenio, dice la policía, van a estar blindadas por la policía para evitar desmanes y que todo transcurra en paz. La Policía Metropolitana de Bogotá dispondrá de más de 4.000 hombres para cuidar la ciudad durante mañana, día de marchas y plantones a un año del paro nacional. Vamos a tener investigación criminal, vamos a tener inteligencia, infancia, adolescencia y todo el componente institucional para garantizar y para acompañar la manifestación pacífica. Los portales de Transmilenio de Suba, Américas y Usme tendrán protección especial, al igual que las principales estaciones del sistema Transmilenio. Debemos también dar garantías a aquellas personas que no se quieren manifestar, que no quieren participar en estas actividades, para que puedan realizar sus actividades laborales, académicas, sin ninguna situación especial. El distrito señaló que respetará la protesta social y que espera que las marchas sean de carácter pacífico. Sabemos que vienen de distintas partes del país algunos ciudadanos que se quieren vincular a las convocatorias que han hecho algunas organizaciones sociales en Bogotá. Bienvenidos a la capital de la República, que es la capital de todos los colombianos, y esperamos que ellos también, como las organizaciones que convocan estos eventos, pues asuman la responsabilidad para que se lleven a cabo de manera ordenada, de manera pacífica. A los manifestantes se les unirá la minga indígena que arribó ayer a Bogotá y que ocupa una zona del Parque Nacional. Los puntos de encuentro hasta ahora confirmados son Suba a partir de las 8 de la mañana en el Parque El Pórtico, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a partir de las 2 de la tarde en la plazoleta de la sede tecnológica, la Fiscalía General de la Nación, Banderas, la Universidad Nacional por las salidas de la calle 45 y la calle 26 y en Gativá desde las 10 de la mañana en el puente Tierra del Sol. La alcaldía también explicó cómo operará el ESMAD durante la jornada. En el primer momento que se presente algún comportamiento delincuencial, de violencia, de vandalismo, de agresión, inmediatamente actúa la fuerza pública. La mayoría de movilizaciones llegarán a la Plaza de Bolívar. Continuaron hoy los relatos de víctimas y victimarios en la audiencia de falsos positivos ante la JEP. Mientras que familiares cuestionaron fuertemente a los militares, estos aceptaron haber cometido más de 100 ejecuciones extrajudiciales. En la segunda sesión en la JEP, referente al caso de falsos positivos por parte de miembros del Ejército, se dieron a conocer nuevas revelaciones de los militares imputados por ejecuciones extrajudiciales. El coronel Gabriel Rincón, uno de los señalados, admitió que bajo las órdenes del general Montoya se llevaron hasta el Catatumbo a varios jóvenes desde Soacha para matarlos y hacerlos pasar por guerrilleros. Continuando con las presiones que se mantenían por parte del comando de la división y como lo manifesté por el comando del general Cortés y el comando del ejército, el general Montoya, se continuaron con esos planeamientos, simulación y encubrimiento. El militar mostró el remordimiento ante sus delitos. Vergüenza ante la sociedad porque soy una persona que ocasioné daño. Doña Flor Hernández, madre de Elkin Verano, sin contener su frustración, increpó a los militares que estaban sentados frente a ella. Ustedes, con sus prendas militares de orgullo, coroneles, comandantes, sus altas categorías, lo que hicieron fue derramar ríos de sangre viva.
de seres inocentes que no tenían nada que ver. El último en hablar fue el comandante para la época de la Brigada 30, general Paulino Coronado. El alto oficial señaló que nunca disparó una bala y que su delito fue haber actuado por omisión. Acepto la responsabilidad por no avisorar que la política de inflexión física definida por el señor general Mario Montoya Uribe, quien consideraba que solamente con la inflexión física podía llevarse a las FARC fundamentalmente a negociar, había que causar el mayor número de bajas posibles. Doña Zoraida Muñoz, madre de uno de los jóvenes de Soacha, finalizó esta audiencia haciendo un duro y contundente señalamiento a los uniformados. Ustedes son un mal elemento para el país. Ustedes no deben de hacer nada social, ni con niños, ni con jóvenes, porque ustedes ya llevan una cruz maldita. Continuamos, hablemos de economía. La confianza de los comerciantes e industriales cayó en marzo. Eso dice la encuesta de opinión empresarial que realiza FEDesarrollo, donde Mauricio trabaja de día. Sí. En la noche lo tenemos con nosotros y ya nos va a contar un poquito de qué va todo este índice, porque mire, sin embargo, a pesar de que lo que dice el resultado de la encuesta es que cayó, los estudios señalan que todavía se puede considerar elevada. Al cierre de marzo, el índice de confianza comercial que mide FEDesarrollo se ubicó en 35,5% y el de la industria en 13,6%, niveles que representan una caída frente al mes de febrero. Al explicar lo que ocurre con el comercio, el director de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía, dijo que la caída obedeció principalmente a un incremento en los niveles de existencias que mantienen una tendencia alcista. Esta situación refleja también que se presenta una moderación en las ventas del sector comercial durante el primer trimestre del año. La percepción de las empresas frente al futuro es menor que en la encuesta anterior. No obstante, el Centro de Estudios asegura que la confianza de los industriales y comerciantes todavía se pueden considerar elevados. En ese sentido, las perspectivas sobre el crecimiento del sector industrial siguen siendo favorables para 2022. Sobre la generación de empleo, el 16,1% de los industriales piensan que va a aumentar. Eso representa 4,3 puntos porcentuales más que en la encuesta del trimestre anterior. Un dato importante es que se reduce el número de industriales que creen que las actividades de contrabando los están afectando. Digamos que a medida que avanza el año hay por lo menos 3 elementos que hacen que esté flaqueando: la confianza de industriales, la confianza de comerciantes, también la confianza de consumidores. El primero de esos elementos es el que tiene que ver con el crecimiento económico. Es que venimos de crecer 10,7% el año pasado. Cualquier cifra que sea inferior a ese 10,7% empieza a mostrar signos de desaceleración y la gente dice, ¿qué está pasando aquí? Desaceleración, en primer lugar, del dinamismo económico. En segundo lugar, el tema de la inflación. Acuérdense ustedes que una inflación del 7%, vamos a ver cómo nos termina saliendo la inflación del mes de abril, termina erosionando de manera muy seria los ingresos de los hogares, sobre todo de los hogares que tienen un menor ingreso. Termina reduciendo su capacidad de compra y eso se siente evidentemente en el sector comercio y en el sector empresarial. De hecho, muchos empresarios en este momento están haciendo cálculos de ver, ¿le traslado el aumento en costos al consumidor o será que me deja de comprar, reduzco mis márgenes? Segundo punto, la inflación. Pero tercero, indudable, la incertidumbre que trae consigo lo que va a pasar con las elecciones. Es evidente que esa incertidumbre sobre lo que va a terminar sucediendo, pues hace que la gente se quede un poco más quieta en inversiones, se quede un poco más quieta en sus decisiones serias que involucran grandes niveles de endeudamiento, etcétera, etcétera. 2 cosas para rescatar aquí o para resaltar en medio de esta encuesta, donde se reduce un poco la confianza de empresarios, la confianza de comerciantes, pero todavía permanece alto. La primera de ellas, algo aparentemente contradictorio con todo lo que acabamos de decir, pero es favorable. La mayoría piensa que va a aumentar el nivel de empleo en el próximo trimestre. ¡Qué bueno! Acuérdense ustedes que ayer estábamos dando las cifras de caída de la pobreza, están relacionadas con mejoría del mercado laboral. ¡Qué bueno que siga mejorando el mercado laboral! Pero este dato que muy poca gente ha destacado, hay una percepción de que el contrabando está cayendo. ¿Qué? ¿Que va a estar cayendo el contrabando en Colombia si se mete por cualquier lado? Ojo, las cadenas de abastecimiento, los problemas de los fletes, los problemas de los barcos atracados en los distintos puertos alrededor del mundo afectan al comercio legal y también al comercio ilegal. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $105 con 32 centavos el barril.
La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2.15. El índice MSCI Colcap aumentó 0,69% a 1.586 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana de 3.967 pesos con 32 centavos. El euro se negocia en 4.181 pesos con 79 centavos. La cifra es la nueva proyección de crecimiento de 4,8% este año en Colombia según la CEPAL. En enero la Comisión había previsto 3,7%.